Quiero saludar a Gabriel Ventasgal, una persona habitual en este espacio que tiene la generosidad de atendernos. Gabriel, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Un gusto. Lo mismo digo. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es si te sorprendió. Yo diría que no, porque ha hecho tantas resoluciones Naciones Unidas contrarias a Israel que la verdad no sé si decirme que me sorprende, pero ¿te llama la atención una posición tan abrumadoramente mayoritaria por llamar a un cese al fuego cuando claramente Israel todavía no ha terminado con el Hamas, que es lo que ha prometido y es público en el ámbito mundial? Te voy a decir dos cosas diferentes. En los años 70, el ministro de Exteriores mitológico de Israel, Abba Eban, decía lo siguiente: si la Asamblea General de la ONU decide llamar a consultas porque la Tierra es cuadrada y le echan la culpa que la Tierra sea cuadrada a Israel, va a recibir 130 votos a favor de que la culpa la tiene Israel y que la Tierra es cuadrada. Esta votación es más o menos lo mismo. Eso por un lado. Y lo segundo es que no solamente que no sorprende, sino que no tiene tampoco ningún tipo de importancia. Lo que decide la Asamblea General de la ONU no tiene ningún tipo de fuerza ejecutiva a menos que pase al Consejo de Seguridad. E Israel está acostumbrado a la obsesión que tiene la ONU y las organizaciones de la ONU en su contra. La ONU actualmente fomenta el antisemitismo. No es alguien que, sí, le gusta recordar a los muertos judíos. Le caen menos simpáticos los judíos vivos. O sea, los judíos muertos los recordamos en los días de memoria del Holocausto. Pero la verdad es que la ONU, en todas sus organizaciones en general, es un ente fomentador del antisemitismo porque representa a países. Y cuando tenemos 193 países, de los cuales 130 por lo menos no son democráticos, y parte de ellos son dictaduras islamofascistas, no podés esperar algo muy diferente. Lo que tenemos que centrarnos la atención es cómo votan países democráticos. Ok, muy buen punto, porque quiero repetirte entonces en ese campo algo que nos interesa particularmente y que le pregunté al profesor Pedrosa. Es cierto, no votó a favor Argentina, hizo una abstención. Pero viendo cuál es el nuevo alineamiento proclamado por parte del presidente Javier Milei en su política exterior de alineamiento con Estados Unidos y con Israel, es muy específico lo que ha dicho, incluso en campaña política, ¿te sorprendió que no hubiera un voto negativo? Mira, yo creo que no creo que Javier Milei haya tenido la oportunidad y la posibilidad de implementar una política internacional diferente. Y creo sí que muchas veces los diplomáticos continúan por inercia. Y muchas veces cuando votan en la ONU, votan en lo que se llama voto señuelo. Y es, votamos a favor de propuestas de países que pretenden que no se hablen sobre las violaciones de derechos humanos que hacen ellos. O sea, le echamos la culpa a Israel porque no queremos que hable de lo que hacemos nosotros. Y segundo, muchos diplomáticos, Pepe, votan a favor de decisiones que no creen, porque de lo contrario no van a ser nunca electos a ningún puesto de la ONU. Si tú votas a favor de un país democrático y votas a favor de, por ejemplo, Israel, no te va a votar nadie para ningún puesto a nivel ONU, ningún puesto de secretario, ningún puesto de líder de una comisión, porque te califican como aliado de Estados Unidos o Israel. Entonces creo que eso influye en los diplomáticos. Gabriel, tengo que preguntarte por una versión que conocí hace un par de días. No la tengo de modo independiente debidamente confirmada. Quiero saber si vos sabés algo de reuniones en una capital europea, no dicen exactamente cuál, entre gente del Reino de Qatar y autoridades israelíes o representantes israelíes para la liberación de los rehenes. Quiero preguntarte por el marco de eso, por qué se hace eventualmente en Europa, si es que eso se produce, y qué sabés hasta ahora. Mira, varias cosas. Yo también lo escuché, también en la prensa local apareció y deberíamos tomarlo como algo posible y lógico. La estrategia militar de Israel ha sido, vamos a presionar físicamente al Hamas y cuando se sientan presionados van a ceder porque lo único que les importa es salvarse ellos, sus vidas. Entonces, si los presionamos a los líderes, si atrapamos a los soldados, si matamos a los soldados del Hamas, entonces van a acceder a un cese de fuego y es la única forma de recuperar a parte de los rehenes. Así ocurrió en la vez pasada, ¿te acuerdas? Entonces, vemos, como bien has descrito antes, que escuché la cola de la entrevista anterior, Israel está ganando militarmente
el dominio del sur de la Franja de Gaza y va avanzando. Pero vemos dos fenómenos. El primero, que esa época de cese de fuego, por lo visto, fue utilizada para, en los lugares donde están los líderes de Hamas en el sur, que son los bastiones principales, colocar minas, o sea, poner trampas para los soldados israelíes en el sur, y por eso últimamente estamos viendo más muertos de soldados israelíes que caen en esas trampas que le preparó el Hamas, buena parte de ellas durante este periodo de cese de fuego. Y lo segundo es que debido a la presión israelí, entonces aparece Qatar, que tiene un juego doble. Qatar ha financiado al Hamas. Es un país que en forma sistemática promueve el terrorismo islámico a través de, por ejemplo, su canal de televisión, Al Jazeera, y financiar un montón de movimientos desde el Estado Islámico en el pasado hasta Hamas ahora. Y por otro lado, se muestra hacia Occidente como un país progre y un país simpático a ojos de, por ejemplo, el que puso la camiseta de Qatar, publicidad de la camiseta de Qatar de Boca. Entonces le parece simpático que Qatar, un país que supuestamente vemos con simpatía, publicite en nuestra camiseta. Qatar sigue siendo un país radical islámico y sigue fomentando el terrorismo. Entonces Qatar, ante esa situación, juega un juego doble. Por un lado, se muestra como el mediador que puede conseguir cese de fuegos. Por otro lado, se muestra como el financista del grupo terrorista. Es bastante lógico esa reunión, Pepe. Vos sabés que estaba escuchando atentamente lo último que estabas describiendo, y es interesante lo que decís del minado de determinados sectores cuando se produjo ese cese momentáneo al fuego, es decir, esa tregua, que es el nombre técnico real que tuvo, porque se ha incrementado mucho el número de soldados israelíes muertos. Ya son 10 en las últimas horas que distintos medios, ahora miro Jerusalem Post, pero si miro Ma'ariv o miro Haaretz, es lo mismo. Hay un incremento en la mortalidad de soldados israelíes. Vos decís que es precisamente por el tiempo que ha ganado el Hamas en esa oportunidad y por el minado que ha hecho del campo. Y porque además el sur son los lugares donde físicamente nacieron los líderes principales del Hamas. La gran mayoría de líderes son de esa zona, de Khan Younes, por ejemplo. Entonces, también de Rafa. Entonces son bastiones importantes para ellos. Y además se sabía, lógicamente, que si Israel iba a responder a esa masacre del 7 de octubre, iba a comenzar por los lugares más problemáticos que eran Gaza City. Entonces tenías que preparar a Gaza City. Por otro lado, Gaza City es problemática prepararla toda para un ataque masivo israelí. Yo, de todas formas, y de alguna manera, si me permito decirte, yo no lo veo tan similar a la descripción que del profesor Pedrosa, ¿verdad? Sí, exactamente. Con respecto a la posibilidad de escalada, yo sí lo veo una posibilidad de escalada real, y la escalada creo que va a ser hacia el Hezbollah en el Líbano. La ONU no tiene ningún tipo de fuerza ahí. Se firmó un acuerdo en el año 2006 que se llama la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, o sea que supuestamente tiene más fuerza, por el cual al sur del río Litani no tenían que haber depósitos de armas de Hezbollah ni soldados de Hezbollah. Hoy tenemos que Hezbollah tiene ahí 200.000 cohetes. Entonces, lo que hizo el Consejo de Seguridad de la ONU no valió absolutamente para nada. Y te vuelvo a repetir, la ONU en el conflicto palestino-israelí ha tenido un papel dañino. No ha favorecido, no ha ayudado. En general, históricamente, no ha ayudado. Entonces, me cuesta creer a mí que el gobierno actual de Israel, con la legitimidad interna que tiene para salir a una guerra contra radicales islámicos, se contente con solamente eliminar el peligro físico de Hamas en la Franja de Gaza. Porque ¿cómo le pides tú a un ciudadano israelí que vuelva a vivir, por ejemplo, a Metula, en el norte, cuando está enfrente del Líbano, cuando se sabe que del otro lado de la frontera hay 100.000 soldados, 200.000 cohetes y 3.000 túneles? Ningún habitante cuerdo se va a ir a vivir ahí. Y por lo tanto, es necesario para el gobierno israelí amedrentar al Hamas a Hezbollah, y la única forma de hacerlo es haciendo algo físico. Por lo tanto, mi escenario es, terminan con Hamas y siguen con Hezbollah, por lo menos en una operación militar de envergadura grande. Gabriel, ¿se está complicando la situación en Cisjordania? Mira, yo he recibido varios informes de datos sobre un aumento de los atentados, un aumento de los heridos, un aumento también de los muertos palestinos y de las operaciones israelíes ahí adentro. Sin embargo, no hemos tenido demasiadas titulares
en medios de comunicación, y creo yo, Pepe, que se trata de una política del gobierno israelí de intentar no magnificar lo que está ocurriendo en Cisjordania para no alentar una escalada. Sí creo lo que estás diciendo tú, y es que sí están ocurriendo cosas. Y se la mantiene a fuego bajo a propósito, porque la estrategia militar ha sido, nos centramos en Hamas, en la franja de Gaza, y luego le devolvemos a los hutíes en el Yemen los misiles que nos dispararon, y luego vamos hacia Hezbollah, y si es necesario, también se actuará en Cisjordania. Por eso creo que es punto por punto, y Israel lo va a hacer todo el tiempo que cuente con cierto apoyo internacional, o apoyo interno, que es más importante para Israel que el apoyo internacional. Finalmente, Gabriel, hay aquí una contradicción, y te quiero preguntar si eventualmente podrá ser por presión del Partido Demócrata el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos vota en contra de la resolución de la ONU, pero paralelamente Joe Biden le está diciendo a Benjamin Netanyahu que la presión sobre Gaza con los ataques constantes le está costando a Israel en cuanto a esta entente internacional. Una afirmación que es cuando menos llamativa, más viniendo de un presidente que se ha mostrado aliado hasta el momento. ¿Vos creés que es el Partido Demócrata el que está presionando al presidente de los Estados Unidos para advertencia de este tipo? Joe Biden es el más sionista y pro-israelí de todo el Partido Demócrata. Es de la vieja escuela del Partido Demócrata. Y como bien se ha señalado, el Partido Demócrata tiene transiciones internas, en donde el ala más radical y más progresista o de izquierda toma mucha fuerza. Entonces, por un lado, Joe Biden tiene que apoyar a su aliado, y está convencido además que Israel tiene derecho a poder eliminar la influencia y la amenaza de Hamas, porque también Estados Unidos hizo lo mismo con ISIS. Pero por otro lado, le gustaría que haya pocos muertos civiles, y que aumente la ayuda humanitaria. Porque de esa forma puede también eliminar la presión de países europeos que tienen públicos internos muy problemáticos a veces. A ver, tenés a Francia que tiene una población musulmana enorme, que le hace presión al gobierno de Macron. Tienes a Inglaterra lo mismo. Y cuando tienes a gobiernos fuertes o gobernantes fuertes, bueno, actúan como los gobernantes europeos que se mantienen en sus 13 y siguen con una política. Y cuando tienes gobernantes débiles, como el presidente de España, y bueno, cede ante la presión porque carece de columna vertebral ideológica. Bueno, hay tres consideraciones que tengo ahí muy breves ya para el cierre. Primero, no creo que Pedro Sánchez en su debilidad estructural esté en condiciones de soportar la presión del sector más chavista o neochavista o filochavista que tiene en su formación y que ya sabemos lo que opina de Israel y cómo actúa contra Israel, punto uno. Punto dos, interesante y curioso lo de algunos sectores de Europa. Harían mucho mejor en controlar qué pasa con las donaciones que salen del dinero público, del dinero de sus ciudadanos para ayudar presuntamente a las víctimas en Gaza y que terminan siempre sistemáticamente en manos de terroristas. No hay ningún tipo de control sobre esto. Y mencionaste la palabra del Partido Demócrata y el ala progresista. Che, ¿no te parece que en algún momento va a empezar tenemos que rediscutir qué significa ser progresista? Porque ese discurso es un poco cansino ya, ¿no? Y no solamente eso, ¿te diste cuenta de lo siguiente? En general la extrema izquierda tiene cierta aureola de intelectualidad y tendríamos que discutir hasta qué punto esta extrema izquierda no entró desde hace tiempo en una etapa de analfabetismo. La extrema izquierda hoy en día no es una fuente de inspiración ideológica y filosófica. Muchos de ellos son simplemente analfabetos y en el Medio Oriente se nota mucho más. Porque en Medio Oriente tenés que saber religión, tenés que saber clanes, tenés que saber procesos históricos complejos. Medio Oriente no lo podés explicar explicando de que es un conflicto por tierras y por agua. Eso lo podés hacer si querés convencer a gente que no conoce el Medio Oriente. Pepe, vos y yo nos conocemos de hace tiempo. Cuando hablamos de Medio Oriente, hablamos de religión, hablamos de clanes, hablamos de conflictos religiosos, y cuando alguien no lo hace, yo sugiero que no mire entonces el canal E, porque ahí se habla de cosas del Medio Oriente en el idioma del Medio Oriente. Sí, de todas maneras también digamos, Gabriel, que para condenar lo que el Hamas hizo el 7 de octubre no hace falta ser un erudito en nada, ni conocer historia de Medio Oriente. Ahí está. Esto claro. Es una aberración antihumana y por lo tanto cualquier conocimiento previo. Después en los debates, si querés, sí hace falta estar nutrido de esos conocimientos, pero para condenar semejante cosa no hace falta ser un erudito en absolutamente nada.
Pepe, un consejo, una aclaración pequeña. Pregúntale a un ser humano, ¿qué opina sobre la diversidad sexual, sobre las personas de color, sobre los judíos y sobre las mujeres? De acuerdo a lo que te responda, te vas a dar cuenta, creo yo, su integridad moral. Gabriel, contacto permanente contigo y gracias por este tiempo. Un placer. Un saludo. Gabriel Ventasgal. Seguimos informando en Canal E.